Hola actores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy nos adentramos a un universo donde la lógica se retuerce, los gatos desaparecen dejando solo su sonrisa y las reinas ordenan decapitaciones a diestra y siniestra. Creo que ustedes ya saben de cuál obra estoy hablando. Así es, hoy hablaremos de Alicia en el País de las Maravillas, una de las historias más icónicas de la literatura, escrita por el enigmático Lewis Carroll. ¿Qué esconde realmente esta historia llena de absurdos y juegos de palabras? Antes que todo, ustedes ven el libro con las páginas amarillas, pero no es por un mal cuidado, a lo contrario, en realidad este libro creo que es de mi madre. Su primera edición fue en 1983 y la última en 1989, es decir, ya tiene más de 40 años o ya va a los 40 años. Es de Chile, de la editorial Pehuen, de la colección Moby Dick. Lo que he visto en la colección Moby Dick es que básicamente se trata de obras de personajes destacados de la literatura. Así que, ahora sí, acompáñenme en este análisis en el que exploraremos la vida del autor, su contexto, el significado oculto en sus páginas y, por supuesto, el impacto que ha tenido en la literatura. Vamos a sumergirnos en la madriguera del conejo, hacia el país de las maravillas. Lewis Carroll, cuyo nombre real era Charles Ludwig Dodgson, nació el 27 de enero de 1832 en Daresbury, Inglaterra. Fue un hombre de múltiples talentos: matemático, lógico, fotógrafo y, por supuesto, escritor. Provenía de una familia religiosa y desde muy pequeño mostró gran habilidad para las matemáticas y el lenguaje. Trabajó como profesor en la Universidad de Oxford y publicó varios textos de matemáticas antes de escribir la historia que lo haría mundialmente famoso. Su amistad con la familia Liddell, en especial con la niña Alice Liddell, o también en español Alicia Liddell, inspiró la creación de Alicia en el País de las Maravillas, que fue publicada en 1865. En sus últimos años, Carroll siguió escribiendo y dedicándose a la lógica matemática. Falleció el 14 de enero de 1898 debido a una neumonía. Su legado perdura a través de sus obras, que siguen siendo objeto de análisis y fascinación. Lewis Carroll vivió en la época victoriana, un periodo caracterizado por el auge del Imperio Británico, avances científicos y una sociedad con estrictas normas morales. La literatura infantil comenzó a desarrollarse como un género serio, y Alicia en el País de las Maravillas rompió esquemas al presentar un mundo onírico y sin moralejas explícitas, algo inusual en la época. Ya va a ver más adelante que en realidad no presentan ninguna moraleja, y al final es como que te deja pensando en qué terminó esto al final, porque sale demasiado de lo que debería ser un cuento, o al menos una literatura infantil. Carroll tenía una visión ambigua de la realidad. Como matemático y lógico, se interesaba por el orden y la razón, pero su obra literaria mostraba un amor por la fantasía y la paradoja. Creía que la realidad no era una estructura fija, sino un juego de perspectivas, lo que se refleja en su obra a través de los juegos de lógica y situaciones absurdas. Para Carroll, la literatura no tenía que ser únicamente educativa, sino también un medio de diversión y escape. Su estilo juega con el lenguaje y la lógica, creando historias que desafían las normas tradicionales de relato infantil de su tiempo. Ya sabes, lo que yo mencioné anteriormente. Para analizar Alicia en el País de las Maravillas, se pueden utilizar diferentes enfoques, como el análisis estructural, donde se examina la construcción de la narrativa y los elementos de la trama. A su vez, un enfoque psicológico, que explora la transformación de Alicia y su proceso de madurez. Aunque, a mi punto de vista, esto ya lo debería mencionar un poco más adelante, no veo que Alicia tenga un gran cambio, ¿sí? Otra metodología podría ser la perspectiva filosófica y lógica, en donde se analiza los juegos de palabras y paradojas presentes en la obra. Al menos las que están traducidas, porque otras pues no se traducieron debido a la complejidad. La historia de Alicia en el País de las Maravillas no se sitúa en una época concreta, pero el inicio ocurre en la Inglaterra victoriana, antes de que Alicia caiga en el mundo fantástico. Esto es como una metáfora al reflejo de la rigidez social de la época. La obra de Carroll se enmarca en la literatura infantil del siglo XIX, pero también tiene influencias de lo absurdo, o también conocido en aquella época como el nonsense, un género que juega con el sinsentido, la lógica y el lenguaje.
Sus otras obras incluyen A través del espejo y Lo que Alicia encontró allí y La casa del Snark. Narrador es en tercera persona, omnisciente. Esta vez dice qué es lo que piensan los demás personajes, qué es lo que piensa Alicia. Vamos también con personajes redondos. A ver, en la definición de lo que es un personaje redondo, básicamente un personaje que evoluciona a lo largo de la historia, podría ser Alicia, pero a mi punto de vista es un cambio muy leve, ¿sí? Y eso es más adelante en la reseña, pero básicamente ella sigue conservando sus pensamientos, pero ya es un poco más reservada. No obstante, vuelve a utilizar esos pensamientos y deja de ser reservada al momento en donde ella despierta ya de este sueño. Sigamos también con los personajes planos: el sombrero loco, la reina de corazones, el conejo blanco y otros personajes que básicamente sus personalidades son fijas y no cambian. De hecho, la mayoría de los personajes, o casi todos, son personajes planos, ¿ya? No tienen ningún cambio, siempre son fijos. Alicia es una niña curiosa y soñadora. Está en el jardín cuando ve a un conejo blanco con un reloj de bolsillo y con una chaqueta, más o menos como fue Sir Second Castle, ya así, todo encachinado, como se dice. Y Alicia, impulsada por la curiosidad, lo sigue y cae en una madriguera que la transporta a un mundo surrealista. A medida que avanza en el País de las Maravillas, Alicia experimenta una serie de cambios físicos abruptos, bebiendo pociones que la hacen encoger o comiendo pasteles que hacen que ella crezca desmesuradamente. De hecho, llega a medir más de 2 metros, teniendo así, miren, es un poco turbio el dibujo, la ilustración, pero sí, básicamente llegó a medir más de 2 metros, con un cuello largo. Conoce a una galería de personajes extravagantes: la oruga azul, que le da consejos enigmáticos mientras fuma un narguile o también una pipa; el gato de Cheshire, que aparece y desaparece dejando solo su sonrisa y le ofrece una visión cínica del mundo; su dueña, que es la duquesa. Es muy interesante porque básicamente la cocinera quiere matar a la duquesa. Cualquier cosa que tenga en la mano le lanza. Charola, olla, cualquier cosa le lanza. Y su casa está rodeada de pimienta, a tal punto que tosen o también cambia de genio. Porque más adelante, cuando la encarcelan por pelearse con la reina, ya habla con Alicia un poco más tranquila, como si nunca se hubiera enojado. Es incluso más serena. Y también el bebé de la duquesa, que cuando Alicia lo toma y lo saca de la casa porque la duquesa se fue a jugar croquet, se va transformando en un cerdito y de ahí desaparece, pero luego se le encuentra con su mamá, la duquesa. También otro personaje es el sombrero loco y la liebre de marzo, que le invitan a una absurda fiesta del té donde el tiempo está detenido. De hecho, Alicia vio que el reloj no es como lo que tenemos nosotros, en donde nos dice la hora y todo eso. No, ellos tienen un reloj en donde indica el día y el mes. Más adelante, Alicia se enfrenta a la reina de corazones, una reina despótica que ordena ejecuciones sin sentido, con su mítica frase: ¡que le corten la cabeza! También pero antes de ello se encuentra con los sirvientes, con los jardineros de ella, 2, que eran cartas de picas básicamente, 2, 5 y 7. Y también la reina de corazones fue y dijo: que le corten la cabeza a estos, porque le dejaron sus flores manchadas de los colores que no quería. Su esposo también, el rey de corazones. Ahora que acá me estoy olvidando que todos los personajes, al menos de los que pertenecen a la realeza, los nobles, a excepción del conejo blanco que trabaja con la reina, de ahí todos los personajes son unas barajas. Sí, señores, son unas barajas. A ver si aún me sale. Ok, ya no me sale, ya estoy oxidado. Algo que no he dicho es que antes yo practicaba magia con las cartas, pero me ausenté de eso y ya perdí todas las habilidades. Pero volvamos con las obras. Nomás quería hacer eso, más que todo para recordar mis tiempos. Incluso hacía barajas barajeaba con una sola mano. Entonces, durante un juicio ridículo, en el que acusan a la sota de corazones de haber robado unas tartas, Alicia comienza a crecer nuevamente y desafía la autoridad de la reina,
lo que provoca un caos generalizado. Y es muy interesante, ¿ya? Acá tengo que abordar mucho de que, porque considero que Alicia es un personaje plano, pero pasa a ser redondo. Bueno, empezando que cuando ella se hizo alta, derramó lágrimas y se encontró, cuando volvió a achicarse, se encontró a un ratón. Y le dijo, hey, quiero hablar con usted, ratoncito, ¿por qué odia a los perros? ¿Por qué odia a los gatos? Si yo tengo una gata y ella hace bien su trabajo de cazar ratones. Y el ratón se fue alejando, pues. Pero también se encontró con diferentes tipos de aves y también con un dodo, ¿ya? Y dijo, ustedes le han de caer muy bien a mi gata, la deberían de conocer, ella caza aves y de una la dejaron sola. Y eso es que habían pasado un buen tiempo, porque incluso hicieron una carrera, compartieron los dulces que tenía Alicia, pero se alejaron al notar que era un peligro. Esto da a entender que está muy bien, por su edad es sincera, pero no entiende de qué es el daño que podría hacer a los demás. También se presenta que a lo largo de la obra ella va evolucionando, ¿sí? Porque deja ya de hablar de, hey, deberían conocer a mi gata o al perro del vecino, porque hace bien su trabajo. Y comienza ya a reservarse sus palabras para que no se asusten las personas que quieren conocerlo, o bueno, las criaturas que quieren conocerlo. Y eso pasa cuando conoce al Garfio y a la tortuga falsa, que está acá. ¿Ya? Garfio, tortuga falsa. La tortuga falsa parece más un armadillo, la mascota del Mundial de Brasil de 2014. Y la tortuga falsa le llega a decir un baile de las langostas. Y le pregunta que si ha conocido a las langostas Alicia. Y Alicia dice, sí, sí las he conocido. De hecho, las he comido. Y ahí cierra la boca, porque dice, iba a decir las he comido, pero no. Se detuvo en comí y dijo, no, nunca he hecho eso. Y luego habló de los pescadillos, la tortuga falsa, le volvió a preguntar y dijo, ah, sí, yo los he visto con la cola en la boca y en pan, cubiertos de pan. Y la tortuga falsa dice, pero ¿cómo si el pan en el mar se disuelve? Dijo, ah, es que yo los he cenado. Y ahí vuelve a cerrar. Y dice, zen, ¿qué es eso de zen? Y se inventa como un término. Ya, ella se va reservando más de lo que piensa, porque no se quiere dejar de dichas personas, de dichas criaturas, perdón, porque les ayuda, por lo menos les da ese momento de paz, porque, ojo, está jugando croquet con la reina, y a cualquier persona que no cumplía lo que ella quería, lo mandaba de una, que le corten la cabeza. ¿Sí me comprende? Pero el rey les perdonó a todos ellos. Y esa es la razón por la cual decidió mantenerse reservada. Pero ya en el juicio, ahí sí dejó eso de ser reservada y defender a la sota de corazones. Y eso es lo que quiero hablar, ¿sí? Está bien que evoluciona y llega a ser un poco reservada, pero eso de ser reservada se va para llegar al clímax, para desafiar a la reina. En el momento que cuando la reina ordena su ejecución, Alicia se despierta en el mundo real, dándose cuenta de que todo ha sido un sueño. Y eso fue un clímax. Pero ahí es donde se ve cómo fue evolucionando para luego regresar al inicio. Pero si no hubiera sido por el inicio, no hubiera despertado el sueño, al menos como ella quería. Y esto deja una sensación de ambigüedad, que si fue realmente un sueño o tan solo una metáfora de su crecimiento y comprensión del mundo. Porque ahí también fue viendo cómo eran las personas, también cómo habían que tratarlas. Entonces tal vez por eso se puede considerar como un personaje redondo, porque ella fue viendo cómo hay que tratar a las personas y cuándo es el momento de desafiar a esas personas que se están pasando el límite. Hay que tratar con respeto, pero como dice la doctora Polo, respeten para que también lo respeten. Y eso es algo que fue comprendiendo Alicia. Y por esa razón, podría ser un personaje redondo, pero para mí es un plano pasando en un redondo. ¿Es el País de las Maravillas solo un sueño o una representación de nuestra propia percepción de la realidad? La obra de Carroll nos sumerge en un mundo caótico, donde las reglas que creemos fijas se desmoronan, llevándonos a cuestionar la naturaleza del conocimiento y la identidad.
Si les gustó este análisis, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Coméntenme en los comentarios cuál personaje fue su favorito, si a ustedes les pareció muy bien esta obra, qué opinan de Alicia. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gracias y adiós.